Cristo, mis amados hermanos, me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Adolfo Aguilera para servirles, ¿verdad? Siervo de Dios y de su iglesia. En esta hora, mis amados hermanos, me tocó compartir con ustedes el tema cómo escuchar la voz de Dios o escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Eh, eh, para gloria y honra de Dios, ¿verdad? Nunca para vanagloriarme. Tal vez no me conocen, ¿verdad? Víctor ya ha tratado conmigo, pero este, siempre digo que el único que se lleva toda gloria y toda honra es Dios, ¿verdad? Es el único, Él es el que hace las cosas y somos de Él y para Él, ¿verdad? Entonces, Él es el que se lleva la gloria y la honra de todo. Y algo en lo que Él se le ha placido usarme precisamente en esta parte, ¿verdad? En poder escucharlo, poder ser su portavoz. Yo lo llamo, ¿verdad? No me gusta darle otro nombre, aunque tiene otro nombre. Y le doy gracias a Dios por ello. Entonces, este día, hermanos, primero quisiera empezar a compartirles eh, cómo ha sido mi experiencia al escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y quiero empezar primero con una cita que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo número 12, mis amados hermanos. Si usted tiene por ahí su Biblia y puede ir conmigo, capítulo número 12, Primera de los Corintios, capítulo número 12, desde el versículo 8 hasta el versículo 11, y dice de la siguiente manera, hermanos: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mis amados hermanos, Dios reparte, somos un cuerpo, y más abajo lo sigue explicando de esta manera la palabra de Dios: somos un cuerpo y Él reparte conforme Él quiere, ¿verdad? De tal manera que todos en conjunto formemos ese cuerpo, como lo es nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Una nariz hace su función, los ojos, la boca, las manos, y es indispensable todas las partes del cuerpo, nadie es más que otro, ¿verdad? Quería empezar yo por esta parte. Y miren, mis hermanos, escuchar la voz de Dios no es tampoco eh, de dominio propio de nadie, no es exclusivo de nadie. ¿Sí? Dios le puede hablar a todos nosotros, a todos los que estamos ahorita en el aposento, ¿verdad? Y es necesario que entendamos esa parte, que Dios nos puede hablar. ¿Y cómo? ¿Cómo acceder precisamente a esa parte, a la voz de Dios? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr acceder? ¿Cómo lograr tener esa comunión que tenía Abraham, que hablaba cara a cara? O Moisés, Abraham, que tuvo la dicha de sentarse a comer con él. Moisés, que dice la Biblia que Jehová hablaba cara a cara como quien habla con un amigo. O tener la comunión como la tenía Elías, como la tenían los grandes hombres de Dios. Y mire, mi querido hermano, primero necesitamos entender una cosa antes de comenzarles a dar mi experiencia. Nadie, mi querido hermano, nadie puede acceder a lo sobrenatural si nosotros no entramos a través de la oración a ello. Nosotros no podemos acceder a ninguna de las cosas sobrenaturales si no es a través de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es la que nos va a abrir las puertas a lo sobrenatural. La oración es la que nos va a abrir las puertas a la gracia, a esa presencia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Nosotros lo podemos ver en el libro de Hechos. Los apóstoles estaban unánimes en oración, y de repente vino el Espíritu Santo y los llenó y se les repartieron lenguas, y en ese mismo momento cada quien recibió lo suyo. Entonces, mis amados hermanos, nadie podemos entrar a lo sobrenatural de Dios, a la divinidad de Dios, si no es a través de la oración. No podemos nosotros pisar los terrenos sobrenaturales si no accedemos por la puerta hacia lo sobrenatural, que es la oración, incluyendo el ayuno y la lectura de la palabra, ¿verdad? Entonces, empezando por esto, ahora sí, yo recuerdo, mis amados hermanos,
que yo comencé a escuchar la voz de Dios desde mi encuentro. Yo era pequeño, yo tenía, bueno, entre comillas, ¿verdad? Yo tenía 15 años. Y yo recuerdo que me empezaron a hablar de la palabra de Dios algunos meses antes, 4 o 5 meses antes tal vez de que fuera mi encuentro. Y entonces estando yo en el encuentro, en una oración dijeron, si usted quiere escuchar la voz de Dios, pásele, ¿verdad? Entonces yo pasé, me hinqué y estaba orando y yo le ponía al Señor algunas cosas y le decía, Dios, ¿cómo voy a hacer esto ahora que voy a estar en ti? ¿Cómo voy a soltar esto? ¿Cómo voy a dejar esto? Y le estaba poniendo esas dudas. Y de repente, mi querido hermano, así de la nada, yo empecé a escuchar una voz yo en ese momento no supe identificar, ahorita voy a explicar esa parte, si me estaban hablando aquí en el oído o era una voz interior, pero yo empecé a escuchar cómo me decía, no temas, yo voy a abrirte camino, y me empezó a decir algunas cosas las voy a omitir para no hacer tan largo el video, y entonces yo empecé a escuchar y yo recuerdo que yo volteé y yo decía, no hay nadie aquí, entonces este es Dios. Y esa fue mi primera experiencia que yo tuve, tal vez no muy explosiva, vamos a decirlo así, no muy pentecostal. Pero después de ese punto, mi querido hermano, yo comencé a experimentar la voz de Dios de una manera diferente. Yo todavía no era bautizado, yo salí del encuentro y no me quise bautizar. Le dije al que estaba en esa ocasión, al hermano Chuy Gallegos, le dije, no, ¿sabe qué? No, yo me voy a esperar porque quiero que mis padres me vean. Quiero bautizarme en el templo. Y estaba el hermano Camacho, un hermano de aquí de Monterrey, y yo le dije que me bautice el hermano, pero ya llegando a la iglesia. Y así fue. Después de que llegué pasaron algunos meses, porque me dijeron, está bien, pero te bautizas hasta diciembre. Entonces, yo regreso a mi casa, y cuando regreso a mi casa, les voy a contar así rápido las historias los testimonios más impactantes, vamos a decirlo así. Llego a mi casa, yo no era bautizado, y a la siguiente semana voy a la iglesia, todo normal, el Espíritu Santo me toma como me toma en el encuentro, pero después la segunda semana, yo recuerdo muy bien, y es aquí donde quiero que empiecen a abrir su mente hacia lo de Dios, porque a veces lo encerramos. Yo recuerdo muy bien que yo iba a meterme a bañar, y cuando estaba por hacerlo, empiezo a escuchar la voz de Dios que me dice, cuando llegues a la iglesia en el tiempo de los testimonios, vas a tomar el lugar. Entonces yo me quedé atónito porque no estaba pensando en ese momento en nada. Y yo digo, caray, Señor, ¿eres tú? Y él me dice, sí soy yo. Yo quiero que cuando llegue el momento de las acciones de gracias, de los testimonios, tú tomes el lugar. Y le digo, ok, ¿y qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Yo estaba dentro del baño. Y me dice, quiero que les digas a los hermanos que los voy a bendecir, que se pongan de pie, que hagan sus sillas para atrás y que se coloquen en filas. Y yo dije, ok. Y me dice, ya lo demás lo hago yo. Me lo repitió como 3 veces seguidas. Llegué a la iglesia ese día. Me senté a mero atrás. Llegó el momento de los testimonios, las acciones de gracias. Empezó a decir, yo no quería pasar. Empezó a decir el pastor, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere pasar? ¿Ya nadie? Y en ese momento me animé. Y dije, yo, hermano, amén, hermanito Adolfo, pásele. Yo tomé el micrófono y les dije, hermanos, estando en la casa, el Señor me habló y me dijo que los quería bendecir, que se pusieran de pie, que hicieran sus sillas para atrás y que se acomodaran en filas. Y nadie lo hizo. Y recuerdo que el Señor me dice, 3 veces vas a decirlo. Hermanos, me dijo el Señor, que los quería bendecir, que se pusieran de pie, que acomodaran sus sillas atrás y que se acomodaran en filas. Y a la tercera vez, cuando les volví a repetir lo mismo, se levantaron, se empezaron a levantar, acomodaron sus sillas. Y luego me dice el pastor, ¿qué hacemos, Adolfito? Y le digo, hermano, pues usted ore por ellos, yo me voy a ir con usted. Y recuerdo aquella vez cómo cayó el poder del Espíritu Santo, de tal manera que dijo, bueno, pues vamos a orar. Él abrió su aceite, se paró enfrente de los hermanos y agarró tantito aceite en su dedo, se lo ponía en su dedo y alcanzó a decir en el nombre, ni siquiera alcanzó a terminar de Cristo, y la persona cayó hablando en lenguas al piso. Y entonces el pastor voltea a verme y me dice, caray,
pues vamos a continuar. Pasó lo mismo con todos los hermanos que había ahí, había como unos 20, 25 hermanos, con todos sus hijos, y todos empezaron a caer y hablar en lenguas en ese momento, cuando el hermano se paraba enfrente de ellos, y yo iba solamente acompañándolo. Y el hermano después dio testimonio, agarró el micrófono y dijo: hermanos, yo les quiero decir que yo nunca había orado por alguien y se había caído. Y dice, menos. Dice que ni siquiera alcanzara a ponerle la mano en la cabeza. Y dice, verdaderamente hoy Dios nos bendijo. Esa fue una de las primeras experiencias que yo tuve con la voz de Dios. Después de ahí, mis amados hermanos, fui comprendiendo varias partes. Y es donde quiero comenzar entre el testimonio y la enseñanza. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos puede hablar a través de la palabra. Nos puede dar un mensaje a nosotros mismos, pero también nos puede hablar. Y esta es la primera fase, a través de un pensamiento fuerte. Cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de Dios, hay un pensamiento fuerte. De repente, tú estás en alguna situación en la iglesia o en algún lugar y llega un pensamiento fuerte. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión, yo estaba ahí en la iglesia y de repente vino a mí un pensamiento fuerte. Estaba un hermano enfrente y me empezó a marcar, ¿verdad? Hay palabra de restauración para el hermano. Entonces yo me acercaba y comenzaba a orar por él, y quiero comentarles esta parte. Espero darme a entender bien. En aquel entonces, de repente, Dios me hablaba así, entendiblemente. Ahorita voy a explicar eso a través del Espíritu. Pero había otras veces que solamente venía el pensamiento fuerte y yo necesitaba algún intérprete. Entonces, en aquellas ocasiones, yo le decía a un intérprete, al hermano Raimundo, espero que por ahí esté viendo el video, yo le decía: ¿sabes qué? El Señor me marcó algo así para él. ¿Qué te marcó? Porque había una palabra de esto. Ah, ok, pues vamos, ¿verdad? Y era un pensamiento fuerte que estaba constante, y no me dejaba. Entonces ya íbamos, yo hablaba en lenguas, el hermano Raimundo me interpretaba y se daba el mensaje. Y muchas ocasiones, mi querido hermano, esa es la forma en la que Dios empieza a tratar con nosotros en cuanto a la profecía, tal vez vamos a decirlo así, en cuanto a la palabra, al escuchar su voz, un pensamiento fuerte, que queda ahí y tiene que soltarlo, ¿verdad? Entonces, yo comenzaba así a escuchar la voz de Dios y necesitaba un intérprete. Llegó un momento, mi querido hermano, se los voy a exponer así, en que llegó una situación, había una situación en la iglesia donde nosotros estábamos. Había una situación de pecado. Y yo recuerdo que un día yo estaba orando, yo no lo sabía. Pero entonces en aquel momento Dios empiezo yo a orar y comienzo a ver rostros. Comencé a ver rostros de como 4 o 5 hermanos. Y entonces vino el pensamiento fuerte. Hay pecado. Hay pecado, hay pecado, hay pecado, hay pecado, hay pecado. Y yo pregunté, ¿pecado de qué? De adulterio. Y estaba el pensamiento fuerte, pecado de adulterio, pecado de adulterio, pecado de adulterio. Entonces yo decía, bueno, necesito al intérprete. Y fui y busqué a mi tío Raimundo, perdóname, te voy a quemar. Y en aquel entonces llegué y recuerdo que le digo, ¿sabes qué? Es que el Señor me marcó algo así, adulterio, bla, 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 vi estos rostros, necesito que me interpretes. Y yo recuerdo que aquel día él me dijo, y no estoy hablando mal, yo creo que Dios usó ese canal. Yo recuerdo que me dijo, mira, ¿sabes qué? Si no me dices exactamente de qué, y le digo, te estoy diciendo que es acerca de esto, me dice, si no me dices bien toda la palabra completa, yo no te voy a interpretar nada. Yo me fui desanimado, pero me fui a la oración. Entonces llegué, regresé a la casa, me hinqué a orar, y lloré, y le digo a Dios, Señor, ¿sabes qué? Yo no quiero que la gente me esté despreciando, porque había pasado algunos cuantos desprecios de esta manera. Y le digo, yo no quiero esto, Señor. Yo creo que si tú me hablas, tú me puedes hablar completamente. Y recuerdo que aquel momento empezó, vamos a decir que la siguiente dimensión, que es a través del Espíritu. Entonces aquel momento empezó a fluir desde adentro de mí una voz que me decía, a partir de este momento yo te voy a hablar así, en español. Y yo decía, ok. Entonces comencé a orar y ya empezó a fluir la palabra completa y empecé a escuchar desde mi interior, en mi interior una voz que es el Espíritu Santo. Mi querido hermano, dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Entonces Él nos moldea de adentro hacia afuera. Él está dentro de nosotros. Entonces la voz interior de Él, la voz de su Espíritu Santo está dentro de nosotros y fluye ahí en ese interior, en el Espíritu, ¿sí? Entonces
empieza a fluir la voz del Espíritu y es la siguiente dimensión, no me gusta decir el nivel, la siguiente dimensión. Entonces Dios empieza a fluir a través de su Espíritu Santo, comienza a dar la palabra desde nuestro interior hacia afuera. Y entonces yo comienzo a escuchar claramente los pensamientos y yo identifico que no soy yo, y ahorita voy a hablar de eso. Entonces a partir de ese momento Dios ya me empieza a hablar de una manera distinta. Pero mi querido hermano, es necesario que sigamos entendiendo esta parte. Yo en aquel momento oraba a determinado tiempo. No quiero hablar de tiempo de oración, oraba a determinado tiempo. Entonces el acceso a la voz era poca, entre comillas. Entonces, ya cuando Dios me hablaba, yo estaba así en algún lugar o algo. Y si Dios quería hablar a través de mí, porque nunca vamos nosotros a forzar al Espíritu. El Espíritu solo hace su trabajo porque es Él. Él es el que tiene el control, nunca nosotros. Entonces, cuando el Espíritu quería hacer su trabajo, yo estaba en algún lugar y de repente vino una voz interior que empezaba a hablar, ¿sí? No sé, voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión yo estaba frente de alguien y volteaba y veía y de repente fluía el Espíritu. El hermano tal está pasando por esta situación de depresión así. Y entonces era una palabra, mi querido hermano, y aquí voy a hablar de varias dimensiones. Era una palabra hasta cierto punto amplia, no daba muchas especificaciones. Entonces yo llegaba y le decía, hermano, bla, 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 así, así, y la recibía. Pero era muy amplia, dejaba abierto mucho espacio, pero cumplía con el propósito de la palabra: edificar, exhortar y consolar. Entonces, cuando yo empiezo a ver cómo está el asunto, yo comienzo a entrar más en la oración. Y entonces la palabra poco a poco comenzaba a tomar forma, comenzaba a ser más específica. Esta persona está pasando por esto, por esta situación de tristeza, por esto. Ya comenzaba a ser más específica. Entonces esa voz que corría desde mi interior, que era del Espíritu Santo, me estaba ya siendo más específica, hasta llegar al punto en el cual se combinan, podemos decirlo, varios dones. Y entonces ya viene una palabra más profunda. Mira, tal persona, tal día, estaba con esta ropa y en tal lugar, míralo. Y entonces ya viene una ampliación tal vez también en visión, ¿verdad? Estaba pasando esto. Entonces ya la palabra empieza a ser más específica. La voz del Espíritu Santo en tu mente empieza a ser más profunda, conforme nosotros nos vayamos adentrando precisamente en la oración. Y luego hay una dimensión más, que es cuando Dios habla audiblemente. Yo les voy a ser sinceros, a mí me ha tocado escucharlo audiblemente solamente en sueños. En sueños yo puedo decir que he estado dormido y lo escucho aquí audiblemente, aquí en mi sueño. Pero aquí presencialmente, así despierto, creo que solamente una vez, si no más me equivoco. Discúlpame, Señor, si miento, creo que alguna vez sí lo llegué a escuchar aquí audiblemente. Entonces, mis queridos hermanos, antes de avanzar, hay una cosa que yo quiero decirles. Es correcto, yo creo que varios ya lo han entendido y ya lo pensaron o ya lo sabían. La voz de Dios se activa mientras nosotros más tiempo pasamos con Él. Mientras nosotros más tiempo pasamos con Él, Él más nos va a enseñar de Él, y entonces tiene que haber algo que nos guíe, ¿sí? Y yo estoy seguro que mientras que estamos escuchando el video, varias personas, Dios va a empezar a activar la voz de Él en sus oídos. Si no la activa, mi querido hermano, no se sienta mal, ¿sí? Y no estoy desilusionando a nadie, simple y sencillamente que Dios reparte como Él quiere. Yo no tengo la autoridad para eso, pero yo estoy seguro que hay alguien que ya se le está activando ese oído. Me está mostrando Dios que hay hermanos que ya han tenido ese contacto con esos pensamientos fuertes, y Dios va a transicionarlos en este momento a una dimensión más, en el nombre de Jesucristo. Ahorita vamos a dar testimonio de ello. Y mi querido hermano, hay algo que necesitamos saber. Mientras más tiempo pasamos con Él, más Él despierta nuestros sentidos espirituales, más nos adentramos a lo sobrenatural. Pero mi querido hermano, hay un error que nosotros hemos cometido. Y discúlpenme si hay alguna idea, y espero mi hermano Víctor no me regañe. En aquel entonces estábamos muy acostumbrados a decir en la iglesia: hermanos, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Y no estoy diciendo que esté mal. Pero lo que está mal es que nosotros
busquemos a Dios para que nos dé su poder solamente. Yo cometí un error en aquel momento cuando yo era joven y que empiezo a escuchar la voz de Dios aproximadamente desde mis 15 hasta mis 20 o 22, 23 años. Yo buscaba a Dios para poder escuchar más su voz, para que me usara. Señor, yo quiero escuchar tu voz. Y cuando yo estaba en alguna iglesia o que estaba en la iglesia en medio de la oración, yo decía, Señor, úsame, háblame. ¿A quién le hablo? ¿A quién le digo, Señor, que fluya tu voz? Y no fluía. Y yo pasaba tiempo en la oración. Yo creo que mi abuelita que me está viendo ya me puede testificar de ello. Yo pasaba tiempo con Él. Y a veces yo me desesperaba y le decía, Señor, ¿por qué a mí no me hablas? Señor, ¿por qué en este momento? Y cuando Él quería me hablaba. Pero no era totalmente. Entonces empecé a entender que hay algo que no se compara y es el amor. Y quiero leer otra cita bíblica igual en 1 Corintios, pero en el capítulo 13, versículo 1 al 3 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Efectivamente, yo comprendía que mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder, y quería buscar a Dios para tener ese poder. Pero solamente lo buscaba por eso. No lo buscaba a Él. Estaba como el asunto que sucede en el libro de Juan capítulo 6, por ahí del versículo 20 al 28. Llegan las personas a buscarlo al otro lado y le dicen, Rabí, ¿dónde estaba? Te estábamos buscando. Y el maestro les dice, de cierto digo que ustedes me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Yo no lo estaba buscando a Él por lo que era, por quién era. Yo lo estaba buscando porque quería escuchar su voz para hablar, para hablarle a alguien. Quiero escuchar la voz del Señor. Y aunque la escuchaba, mi idea estaba mal. Entonces llegó el punto en que lo entendí y yo le decía, Señor, no me importa si no me hablas allá afuera. Quiero que estés aquí conmigo. No me importa si allá afuera no me hablas para darle un mensaje a nadie. Quiero estar contigo. Quiero pasar tiempo contigo. Me interesas tú. Perdóname porque antes no lo hacía. Estaba buscando solamente escuchar tu voz para que me usaras. Y le decía, pero ahora quiero estar contigo. Y entonces se activó completamente. Me paraba en algún lugar y yo no necesitaba comenzar a decir, Señor, úsame. Él hablaba. En alguna ocasión llegué a una iglesia a predicar cuando me invitaron y entro a la iglesia y había algunos 40 hermanos y me dice, hijo, ¿tú crees que yo tengo palabra para todos ellos? ¿Tú crees que yo le puedo hablar a todos ellos? Y yo le dije, creo que sí, Señor, creo que tú tienes algo para cada uno. Y me dijo, efectivamente, y me dijo, pero hoy no es el tiempo de todos. Hoy es el tiempo, y me empezó a mencionar a algunos hermanos y a mostrar y a hablar. Entonces, mi querido hermano, es necesario que nosotros entendamos que sí, la voz de Dios se activa conforme pasamos nosotros tiempo con Él. Mientras más tiempo pasamos con Él, más su voz se va a activar. Pero no busque solamente que sea su voz la que esté con usted. Busque que sea Él el que esté con usted. Si Él está con nosotros, en cualquier lugar Él nos va a usar. Sí, pero si nosotros lo que queremos es su poder y no buscamos el amarlo, pues de nada nos va a servir. ¿Sí? Entonces, mi querido hermano, necesitamos nosotros entender esta parte. Ahora, mis queridos hermanos, conforme fui escuchando la voz de Dios, me fui dando cuenta que hay 3 situaciones distintas. La voz del Espíritu Santo que fluye desde el interior, mi voz, mi carne que también fluye dentro de mí, y la voz del enemigo que viene de afuera. ¿Cómo identificar cuando es la voz de Dios la que se está escuchando? Bueno, mi querido hermano, primeramente, la voz de Dios se identifica. ¿Por qué? Porque la voz de Dios nos da seguridad. Cuando la voz de Dios desde nuestro interior es la que fluye, o ese pensamiento fuerte, nos da una seguridad que nosotros por lo regular no tenemos. Aunque seamos muy seguros en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro andar, las personas más seguras
Cuando somos nosotros, bueno, me estoy brincando. Cuando es Dios, mi querido hermano, esa palabra viene con una seguridad a nuestro corazón, viene con una certeza, hay una confianza en nosotros dentro. Esta es palabra de Dios, viene con una confianza entera, ¿sí? Y además, Dios la confirma 2 o 3 veces más, 4 o 5 veces más. Uno está orando y cuando viene ese pensamiento fuerte o viene la voz del Espíritu completa, revelar completo, uno está orando y cuando termina uno le puede decir, ahí mismo donde está, Señor, confírmamelo, y lo vuelve a repetir, y en muchas ocasiones lo amplía la palabra más de lo que ya había dado. Entonces esa es una señal de que es la voz de Dios. ¿Cómo identificamos cuando somos nosotros, mi querido hermano? Cuando somos nosotros hay una inseguridad tremenda. Cuando somos nosotros o cuando es nuestra carne la que está hablando, hay una inseguridad tremenda. Vino esta palabra, pero no sé si sea cierto. Hay una inseguridad tremenda. ¿Por qué? Porque es nuestra carne. Y además no se confirma. Estamos orando y no se repite. Estamos orando y el Espíritu nos sigue. No, somos nosotros. Esa es una inseguridad. Y cuando es la voz del enemigo, mi querido hermano, viene de afuera. A veces son pensamientos malvados, son situaciones diferentes, son destructivos, ni siquiera cumple con el propósito de edificar, consolar, edificar, exhortar y consolar. Y eso también trae la voz precisamente de Dios, edifica, exhorta y consuela. Entonces, mi querido hermano, de esta manera nosotros podemos identificar cuál es la voz que nos está hablando. Si es el Espíritu, si es nuestra carne, o si hay algún pensamiento que quiere venir de parte del enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces, mis queridos hermanos, la voz de Dios, mis amados hermanos, no es exclusiva de ninguno de nosotros, no es exclusiva de nadie. Él nos puede hablar y mientras más tiempo pasemos con Él, más su voz va a fluir, más completa se va a mostrar la palabra, más amplia nos la va a dar, mi querido hermano. Y se mezclan, entra una mezcla con otros dones, tal vez con revelación, con sabiduría. Pero cuando Dios nos habla, mi querido hermano, es de esta manera. Yo recuerdo en muchas ocasiones, por ejemplo, alguna ocasión estaba en la iglesia para contar algunos 2 testimonios más ya para ir terminando. Y estoy seguro que ya se están abriendo oídos espirituales. Llegaba a la iglesia una de las ocasiones, ¿verdad?, más impactantes. Llegó un hombre rico ahí a la iglesia en donde estaba yo antes. Llegó el hombre y entonces Dios me dice, yo tengo un mensaje para él. Y yo dije, ok, Señor, si tú quieres que le diga algo, dime. Y entonces en ese momento se me acerca un varón de Dios y me dice, oye, Dios me está mostrando que lo tenemos que ministrar a él. Y dije, ok, ya es una confirmación. Y luego el Señor entonces empieza a hablar y me dice, está pasando por una depresión porque en su casa está sucediendo esto y esto y eso, su esposa sí, y él se ha envuelto en estos pensamientos de suicidio. Y me comenzó a hablar el Señor. Entonces ya le hablamos y le digo, mira, te quiero ministrar. Y le empiezo yo a decir las cosas que me había mostrado el Señor y él las confirma. Dios trabaja de esta manera, mi querido hermano. Y tenemos que entender una cosa, nuestro don o el don es para edificación de la iglesia, pero mi querido hermano, el don se activa fuertemente. El don se activa fuertemente cuando hay personas inconversas. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios las impacta para que puedan venir a sus pies, para que puedan venir a su presencia. Entonces, mis amados hermanos, la voz de Dios fluye, mi querido hermano, sin presionarla. Para retomar, si usted quiere escuchar la voz de Dios, tiene que entrar a lo sobrenatural a través de la oración. Si usted quiere escuchar la voz del Señor, tiene que entrar a esa parte de la oración para que Dios pueda ampliar ese horizonte, esas dimensiones de lo natural y poder escuchar la voz. Alguien alguna vez me dijo, porque yo preguntaba si era posible escuchar la voz de Dios audiblemente y me decía, Dios no le habla a cualquiera. Y no quiero que lo tomen a mal este comentario. Simple y sencillamente que necesitamos entrar en oración. Necesitamos entrar en la presencia de Dios.
La voz de Dios no es exclusiva de nadie. Y Él le habla a quien Él quiere. Él habla y Él hace lo que Él quiere. Pero estoy yo bien seguro que se están abriendo oídos espirituales en este momento. Estoy viendo cómo el Espíritu Santo ya está empezando a susurrar al oído de hermanos y hermanas su palabra. Te están abriendo oídos espirituales en este momento. Se están abriendo sus oídos. Ya por último, mi querido hermano, les cuento el testimonio. Yo tuve un despertar espiritual más fuerte en una ocasión que yo comencé a soñar y para evitarme todo el sueño, porque ya llegué a la media hora, al final del sueño yo quedo enfrente de una ventana y recuerdo aquella ocasión que quedé enfrente de esa ventana y de repente se desapareció todo lo que yo estaba viendo en el sueño y así a lo lejos, no muy lejos, comencé a ver la silueta de Dios. Era una gloria inmensa. A su lado izquierdo y a su lado derecho había ángeles. Y entonces yo comienzo a ver esa gloria. Y cuando yo la veo en el sueño, yo digo, me espanté y alcancé a contar. Yo creo que duré viendo esa silueta deslumbrante, un brillo que no les puedo explicar, alrededor de 5 o 6 segundos. Y entonces esa luz de aquella silueta de la presencia de la gloria de Dios, no le vi el rostro, vi la silueta, salió un destello y me cegó y cerré mis ojos. Y yo recuerdo que en el sueño empecé a sentir que caía, hermanos, en un vacío inmenso. Pero yo recuerdo bien claro que decía, vi la gloria de Dios y estoy muerto. Vi la gloria de Dios y estoy muerto. Y mientras yo hablaba y decía, vi la gloria de Dios y estoy muerto, yo sentía que cada vez me escuchaba más lejos. Si alguien se ha desmayado o alguien ha tenido esa sensación, multiplíquela por 1000 o 10,000 veces. Yo me sentía ido totalmente hacia lo lejos. Y de repente en esa lejanía que empezaba a sentir que yo me iba, que yo me estaba muriendo, escuché una voz fuerte que me dice, no estás muerto, levántate. Así, palpablemente, audiblemente, como nunca la había escuchado, me dice, no estás muerto, levántate. Y me di el parón. Y mi madre, si me está viendo, yo recuerdo que me levanté asustado. Y mi madre me vio y ya después me dijo, hijo, estabas blanco, estabas blanquísimo, todo el color se te había ido. Y yo recuerdo que yo le digo, mamá, es que acabo de ver a Dios. Y luego le digo, háblale al pastor para que ore por mí. Y yo sentía que en aquel momento me iba a morir, hermano, porque fue algo que no podía explicar. Y me dijo, ¿qué tienes? Y le digo, es que vi la gloria de Dios, acabo de ver a Dios enfrente de mí. Fue una de las experiencias más impactantes de mi vida. Y recuerdo que Dios me dijo esa vez 2 cosas. Una, no me hace enorgullecerme mucho. Me dijo, te mostré mi gloria por 2 cosas. Dice, una, para que sepas que estoy contigo. Dice, y 2, para limpiar la maldad que aún había dentro de ti. Y a partir de aquel momento, hermanos, entonces mi experiencia con la voz de Dios fue comenzando a ampliarse. Cabe mencionar, hermanos, que no necesitamos nosotros decirle, Señor, háblame. Háblame para ver a quién ministro. No, mi hermano, eso lo hace el Espíritu Santo. Obviamente que es muy diferente cuando nosotros empezamos a orar y el Espíritu Santo nos pone una persona y comenzamos a decir, Señor, bendice a tal persona. Y luego Dios nos empieza a hablar, esta persona necesita esto, esta persona ocupa aquello, esta persona está así, esta persona está así, esta persona está sufriendo por esto. Y Dios nos usa de diferentes maneras, mis hermanos, pero la palabra fluye. La palabra fluye palpablemente. Yo recuerdo alguna ocasión, y lo cuento como testimonio ya por último. Dios está en todo, mi querido hermano. Cuando yo me casé, pues, había muchas cosas que no tenía, como todo recién casado, ¿no? Y alguna ocasión vinieron los jóvenes de la iglesia aquí y me dijeron, uy, hermano, no tienes ni sala ni comedor donde sentarnos, nos sientas en el piso. Y cuando se fueron, mi esposa me dice, pues si tienen razón, no tenemos nada, no tenemos ni comedor ni sala. Y yo me fui muy triste a orar al cuarto. Y le digo, Señor, dame, Señor, ayúdame, no sé qué tenga que hacer, pero ayúdame a conseguir dinero de alguna manera. Yo tengo mi trabajo, soy maestro. Pero le dije, ayúdame a conseguir de alguna manera, Señor, esa sala y ese comedor, Padre, porque me puse triste que me dijeran que no tengo ahorita. Y recuerdo sus palabras bien claras que me dijo, ¿tú crees que yo te lo puedo dar? Y le dije, sí creo. Y me dijo, bueno, te voy a regalar tu sala nueva.
te voy a regalar tu comedor nuevo. Y me dice, y tu comedor te va a venir a llegar aquí a la puerta de tu casa, nuevo. Y me dijo, solamente no digas que no. Y yo dije, ok, no digo que no. Me levanté contento. Como a las 3 o 4 semanas fuimos a dar una vuelta a la carretera. Y recuerdo que andábamos caminando, ¿verdad? Y me dice de repente mi abuela, ¿verdad? Me dice, a ver, escojan un comedor de aquí. Y yo le había dicho a mi esposa, entonces mi esposa voltea a verme. Y yo le digo, no, abuelita, no, claro que no. Y entonces vino de repente un pensamiento fuerte y me dice, te dije que no dijeras que no. Y le dije, bueno, abuelita, está bien. Y luego me dice, pero escójanlo ustedes. Y lo escogimos, total, se escogió y después, para no hacerles tan largo el asunto, la sala, el comedor nos la vinieron y lo trajeron aquí y aquí está en la casa y la sala está por venir. Entonces, mi querido hermano, Dios en todo está y para todo habla para edificar al pueblo, para acercar a las almas, también nos habla a nosotros. Y mire, mi querido hermano, la voz de Dios es algo maravilloso. En este momento vamos a orar. Vamos a orar para que la poderosa mano de Dios comience a abrir los oídos de quien los tenga que abrir. En el nombre poderoso de Jesucristo. Ahí donde estás, mi querido hermano, fíjate lo que te voy a decir, pon tus manos así en los oídos. Y vamos a comenzar a orar. Espíritu Santo, en esta hora, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, te venimos a rogar, a pedir, Señor, a suplicar que seas tú el que abra los oídos espirituales, Señor, de mis hermanos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, conforme sea tu voluntad y conforme tú quieres, porque dice tu palabra en Corintios, Señor, cuando hablas acerca de los dones que tú repartes conforme tú quieres, Señor. En el nombre de Jesucristo yo te ruego, Señor, que conforme sea tu voluntad, Señor, abre los oídos, Señor, en esta hora, Padre Santo, de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, ahí está fluyendo ya palabra. Ahí está fluyendo ya palabra para el grupo de los rostros de león. No te quedes callado. En el nombre de Cristo Jesús, suelta la palabra. Está fluyendo palabra para este aposento. Está fluyendo palabra para este aposento. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, declaramos oídos abiertos, Padre Santo, Señor. Está viendo por otro lado palabra de sanidad. Me está revelando el Señor. Está comenzando a ver en el nombre de Jesucristo revelación. Está comenzando a fluir esa palabra en los oídos de mis hermanos. Está comenzando a fluir a través del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, está viendo palabra que está fluyendo de sanidad. Está fluyendo palabra de sanidad. Oh, también me está mostrando a alguien que le está hablando acerca de su familia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, sigue abriendo, Señor Jesús, los oídos conforme sea tu gracia, Padre Santo. Está abriendo los oídos, ya está abriendo los oídos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, créelo, hermano. Está tocando, ahí está tocando. En el nombre de Jesús, Él lo está haciendo conforme Él quiere. Oh Espíritu Santo, había alguien que estaba pidiendo confirmación de parte para su trabajo. Ahí está fluyendo la palabra ya también. El Señor está hablando. En el nombre de Jesucristo, Padre Celestial y poderoso Dios, comienza a abrir esos oídos espirituales, Señor Jesús. Oh Dios eterno, somos tuyos y para ti es la gloria y la honra. Está fluyendo la palabra del Señor. No desistas, hermano, no desistas, no quites tus manos de tus oídos. En el nombre de Cristo Jesús, ahí está fluyendo, está viendo sanidades. Está hablando palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús, Padre Celestial y poderoso Dios. Había quien estaba pidiendo por familiares, el Señor está respondiendo. Ahí está respondiendo a los oídos de los que estaban pidiendo por los familiares. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Habla, Señor, comienza a abrir los oídos espirituales, Señor, conforme sea tu voluntad. Que tu palabra comience a fluir en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial y poderoso Dios. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, comienza a fluir más la palabra, Señor. Comienza a abrir los oídos conforme sea tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesucristo, declaramos, Espíritu Santo, que tu preciosa palabra comienza a fluir, Señor. Comienza a abrir los oídos espirituales, oh Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, está viendo palabra también de lo que viene. Estoy viendo, me está revelando el Señor que está recibiendo a alguien palabra de lo que está viniendo, de lo que está por venir en el nombre de... Oh, Shanda Rama y Teitikos. Oh, Farri Leitiko, Fafarri Teis.
Está fluyendo palabra profética de lo que viene en el nombre de Cristo Jesús. Suéltala, varón, en el nombre de Jesús. Suelta la mujer en el nombre de Jesucristo. Está viniendo palabra profética. El Señor lo está mostrando en el nombre de Cristo Jesús. Oh, farriteiticos, está fluyendo más palabra de sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Suéltela, mi querido hermano. Comienza a soltarla en el nombre de Cristo Jesús. Oh, bendito Padre celestial y poderoso Dios, llena en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre Santo, comienza a fluir, Señor. Oh, Espíritu Santo, no tengas miedo, hermano, no tengas miedo, hermana. En el nombre de Cristo Jesús, el que tiene el control en este momento de la atmósfera es el Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Comienza a soltar la palabra en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre celestial y poderoso Dios, está fluyendo. Está fluyendo la presencia del Espíritu Santo. Está fluyendo, está abriendo oídos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Hay hijos, hay pequeños que están empezando a tener ya la experiencia de la voz del Señor Jesucristo. Oh, Espíritu Santo, comienza a fluir, Señor Jesús. Oh, farraleiticos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Sopla, Padre Santo. Sopla, Espíritu, Señor profético. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, poderoso Dios. Te damos a ti la gloria y la honra, Espíritu Santo, Señor Jesús. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Mis amados hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga, Dios los guarde. Los que estuvieron recibiendo palabra por ahí se la pueden comentar primero al hermano Víctor y luego ya suéltenla en el grupo. Yo creo que es para testimonio. No se les olvide una cosa, mis hermanos. Todo es por medio de Él y para Él y somos para Él. Nunca nos sintamos más que nadie. No busquemos la voz de Dios nada más por ser vistos por alguien. Busquemos a Dios porque queremos estar con Él y su voz y lo que Él nos haya dado va a fluir por voluntad suya. Amén. Mi deseo es que Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos estamos viendo aquí, si Dios quiere, en este aposento, ¿verdad? Amados hermanos, Dios los bendiga y echémosle ganas.